Buenos días, amigos y hermanos. Esta mañana vamos a reflexionar sobre un pasaje muy importante, sobre todo por el tiempo que vivimos, tiempos de pandemia, tiempos de sufrimiento para la sociedad, tiempos en los cuales todos los hombres y las mujeres de nuestro país y del mundo estamos enfrentando un problema sanitario muy grande. Vamos a reflexionar sobre el texto de Lucas, capítulo 16, versos del 19 al 31, que nos habla específicamente del rico y Lázaro. Vamos a leer la palabra de Dios del capítulo 16 de Lucas, versos del 19 al 31. Quiero decirles, amigos y hermanos, que nos hacen mucha falta. Esta mañana nos acompañan en el templo solamente nuestros hermanos Jorge Araya y Miguel Cubero. La iglesia luce vacía, pero estoy seguro que en la mente y el corazón de nuestros hermanos espiritualmente todos estamos aquí. Este domingo, hoy domingo, 22 de marzo. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la bendita palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él dijo entonces: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos amados, que me siguen a distancia, que me siguen en línea, porque en este momento el templo, si lo pudieran ver, luce totalmente vacío. Vamos a orar para poner en manos de Dios esta reflexión que nos permite hacer hoy domingo 22 de marzo. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo venimos a tu presencia para poner en tus manos la reflexión de esta mañana, para que tu palabra sea glorificada, Señor, para que de lo que nos enseñas podamos extraer toda la savia que tiene tu bendita palabra para alimentar nuestro espíritu. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es lámpara para nuestros pies
y lumbrera para nuestro camino. Y esta mañana del domingo 22, todo tu pueblo está en sus casas, pero estamos unidos en el Espíritu, porque somos gente de una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Padre, te pedimos también por los que están enfermos. Te pedimos por la salud de nuestro país. Señor, que todos entendamos que tenemos que seguir las directrices de las autoridades. Creemos en Dios, pero tenemos que ser prudentes. Y prudencia es lo que te pedimos esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Hermanos amados, en los versos del 19 al 20, en 2 versos, encontramos nosotros un contraste que es muy usual en Lucas. Es el contraste que se da entre ricos y pobres. Entre ricos y pobres. Es muy lucano este tipo de contrastes. Observemos que en los versos del 19 al 20, la Biblia nos describe la situación de 2 hombres cuyas vidas se relacionan solamente en el contexto, pero humanamente no hay relación entre ellos. Nos dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, es decir, usaba las mejores ropas que se usaban en ese tiempo, y cada día hacía banquetes espléndidos. En cambio, Lázaro, un pobre mendigo, que se ponía como un indigente cerca de la puerta del rico y anhelaba comer de los manjares que tenía el rico para sí. Y estaba lleno de llagas, y era tan pobre su condición que, estando lleno de llagas, dice la Escritura que los perros venían y le lamían las llagas. Esto en el versículo 21. Estaba echado a la puerta del rico. Quiero pensar por un momento en un pasaje que fue escrito hace 2000 años, poco más de 2000 años. El contraste que se da entre Lázaro y el rico es evidente. Hay una realidad concreta, humana y espiritual. La relación entre el rico y Lázaro es una relación solo de contexto, porque entre ellos humanamente, como dije antes, no había ninguna relación. El rico vivía su vida ignorando completamente las necesidades de Lázaro. Y Lázaro anhelaba comer, aunque fuesen las migajas de los banquetes que hacía el rico. Hermanos, aquí tenemos un verdadero contraste. Por un lado, un hombre que tenía de todo, y por otro hombre que no tenía nada. Podemos ver en todo su esplendor, amados hermanos, el egoísmo humano. El egoísmo humano reflejado en la conducta del rico. El mismo Lucas va a decir más adelante en el Evangelio que es difícil, como es difícil que un camello entre por el ojo de una aguja, así de difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Probablemente estaba pensando en esta parábola del rico y Lázaro. El rico no compartía nada con aquel ser humano que, postrado en su pobreza, en su indigencia, en su necesidad, no tenía nada para comer. Lucas nos da un contraste que es doloroso.
Y en este pasaje, en estos dos versos, podemos ver la causa por la cual el rico se vio sumido en el infierno cuando murió. No hubo un asomo de piedad humana, no hubo un asomo de consideración para aquel ser humano postrado en el abandono y la necesidad. En el Evangelio de Lucas hay 3 pasajes que solo en Lucas aparecen, no aparecen ni en Juan ni en los 2 restantes evangelios sinópticos, el de Mateo y Marcos. 3 pasajes, repito, que solo en Lucas aparecen y que muestran la preocupación de Lucas por los pobres, En Lucas 12, del 16 al 17, Lucas nos plantea el caso de aquel hombre rico que almacenaba sus granos y decía: alma mía, regocíjate, porque tienes mucho, y voy a ampliar los lugares donde guardo los alimentos para decir a mi alma: gózate, tranquila. Es el pasaje que nos refleja un carácter parecido al del rico del capítulo 16. El hombre que guardaba alimentos para regocijarse, para hasta cierto punto alardear de sus posesiones, se le dice lapidariamente: ¿qué sabes tú si esta misma noche se te pide tu alma? ¿A quién quedarán estas riquezas? Porque la propuesta de Lucas es siempre que todos tengan. Si vemos a Lucas del libro de los Hechos, Lucas se regocija en la iglesia primitiva, capítulos del 2 al 4, donde la gente compartía, donde la gente vendía una propiedad y la traían a los pies de los apóstoles para que todos tuvieran que comer, para que todos vieran saciadas sus necesidades. Ese era el pensamiento lucano. El otro caso que nos refiere Lucas y que no está en los otros evangelios es el rico que se banqueteaba, que tenía banquetes y mandaba a traer a sus amigos, y todos, ricos como él, tenían objeciones para venir. Unos decían: es que me casé y no puedo llegar. Otros: es que tengo una yunta de bueyes que tengo que ir a probar. Otros: es que tengo que ir al campo a sembrar. Todos tenían algo. ¿Qué hizo el hombre? Mandó a llamar a todos los pobres, los cojos, los mudos, los ciegos, aquellos que nunca iban a ser invitados a una mesa como la del rico, para que vinieran a llenar los campos. Y por último, otro pasaje que solo aparece en Lucas es el episodio de Zaqueo. Zaqueo era un hombre deshonesto que robaba. Capítulo 19, versos del 1 al 10. Y es interesante cómo Zaqueo, a pesar de haber sido un hombre deshonesto, cuando tuvo su encuentro con Jesús, prometió devolver lo que había robado cuadruplicado. Y este hombre se salva porque fue conmovido por las palabras de Jesús y decidió compartir sus riquezas con los que no tenían. Hay un contraste evidente, amados hermanos, en este texto de Lucas entre el tratamiento que le da a los ricos y el tratamiento que le da a los pobres. Lucas enfatiza la dificultad que tienen los ricos para entrar al reino de los cielos y pondera, por otro lado, a los pobres, a los que nada tienen, a los ciegos, los cojos, los leprosos, los desheredados.
como los escogidos de Dios para ser bendecidos. En los versos, o en el verso 21, dice la palabra que el mendigo Lázaro anhelaba saciarse con las migajas, y venían los perros y lamían sus llagas. Esto me recuerda la famosa novela El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que hay cierto paralelismo literario. Una técnica literaria o una corriente literaria conocida como el feísmo la desarrolla Asturias en su libro y dice en sus primeras páginas que los mendigos preferían echarle a los perros sus pertenencias antes que a sus colegas de infortunio. Eso es lo que se conoce como feísmo. Y tenemos un antecedente bíblico del feísmo: los perros que llegaban a lamer al pobre Lázaro, a lamer sus llagas. De alguna manera Lucas nos pone en evidencia esa diferencia, ese contraste tan abismal que hay entre el rico, que algunas tradiciones le llaman Eculón. En el texto de Lucas no aparece el nombre, pero que contrasta radicalmente la vida de uno con la del otro. Y el contraste es más profundo, el contraste es mayor, porque de parte del rico no hay absolutamente ninguna conmiseración, ningún avance, ningún intento para compartir por lo menos las migajas o los sobros de sus comidas con el mendigo Lázaro. Este tipo de personas como Lázaro, como los leprosos, como los cojos, los mancos, los ciegos, en el tiempo de Jesús, eran gente excluida totalmente de la vida social. Y entendemos entonces por qué los ricos y los fariseos rechazaban a Jesús. Lo rechazaban por la sencilla razón de que sus palabras los incomodaban. Los incomodaban radicalmente, porque el amor del prójimo supone, entiende, considera que debe haber por lo menos iniciativas para compartir con los que no tienen. Y hay una pregunta, hermano amado, que en esta mañana es importante hacernos. Nos impiden nuestras posesiones, nos impiden nuestras propiedades vivir un cristianismo genuino, vivir un cristianismo auténtico. Sigue la palabra en los versos del capítulo 16, en el verso 22, y nos narra la muerte de ambos hombres, la muerte del rico y la muerte de Lázaro. La muerte del rico y la muerte de Lázaro. Muere Lázaro y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Una descripción del cielo. Muere el rico y dice la escritura literalmente que es llevado al sepulcro. No dice que los ángeles vinieron por él, fue llevado al sepulcro. Y estando en el Hades, es decir, en el infierno, en el Seol, el rico alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hago un paréntesis, amados hermanos, para enfatizar algo. Para los que no creen en el infierno, aquí tenemos una evidencia escritural
de que cuando Jesús hablaba del infierno, hablaba en serio. Y es que en nuestro mundo pareciera que hay una tendencia del hombre a negar el infierno porque quiere seguir viviendo su vida loca, porque quiere seguir viviendo sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de restricción, confiando en no sé qué Dios que le permita todo tipo de pecados y una vida totalmente disoluta. Hermanos, aquí es evidente, el que no comparte, el que no ama al prójimo, el que no socorre al necesitado, es el tipo de hombre rico que no entra al reino de los cielos. Es el tipo de hombre rico del cual dice Lucas que como el camello no puede pasar por el ojo de una aguja, así de difícil es que el rico entre en el reino de los cielos. Vuelve a ver el rico y ve a Abraham y a Lázaro. Observemos ciertos detalles interesantes. Primero, Lázaro nunca abre la boca. Lázaro nunca dice nada. Lázaro es de aquellos que no tienen voz, aquellos que nadie representa, aquellos que, como el poeta salvadoreño Roque Dalton decía de sus compatriotas que iban a otros países, los hácelo todo, los comelo todo, para enfatizar la desgracia, la tristeza, el abandono, la pobreza extrema. Hermanos amados, Lázaro era uno sin voz, uno de los hombres que no tenía voz, como no tienen voz hoy, 2000 años después, miles de personas en América Latina que no tienen alimento, que no tienen techo y que viven en países supuestamente democráticos, donde la democracia pareciera circunscribirse a votar en elecciones, y después de lo cual el desheredado, el pobre, el abandonado desaparece de la agenda de los gobernantes. Amados hermanos, Lázaro nunca dice media palabra. Lázaro nunca habla. Lázaro solamente sufre. Sufre en silencio su pobreza. Sufre en silencio su derrota. Es el vivo reflejo de la naturaleza caída del hombre por el pecado de desobediencia. Pero Lázaro, habiendo recibido solo males en el mundo, es llevado a recibir los bienes que puede tener un hombre en el seno de Abraham. Del verso 24, capítulo 16, verso 24 en adelante, tenemos un interesante diálogo entre el rico y Abraham. Hay un diálogo en el que Lázaro permanece silencioso, y en este diálogo el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro que moje con un dedo en agua y que lo traiga y se lo ponga en la boca. Tal era la situación en que el rico se encontraba. Y es que, amados hermanos, el rico estaba en el infierno. Y entendamos todos esto. El infierno es real. El infierno es real. La salvación y la condenación son lamentable y dolorosamente irreversibles.
Y es que, hermano amado, hermana amada, la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No se puede sembrar corrupción y cosechar bendición. No se puede vivir en pecado y pretender bendición de Dios. Amados hermanos, el segundo mandamiento de amar al prójimo como a mí mismo es lo que dejó de hacer el rico con respecto a Lázaro. Y eso le acarreó condenación. Observemos algo interesante que nos dice la Escritura en este texto. El rico, en el diálogo que tuvo con Abraham, le pide a Abraham que mande a Lázaro a hablarle a sus hermanos, a sus 5 hermanos en la casa de su padre. Y Abraham le contesta: a Moisés tienen y los profetas, que los oigan. ¿Qué nos refleja este pequeño detalle? El rico conocía la ley. Sabía quién era Moisés, sabía quién era Abraham, sabía quiénes eran los profetas. Porque él sabía perfectamente, conocía la palabra. Como Lázaro no habló nunca, no nos damos cuenta si la conocía. Lo que sí sabemos es que vivía en una gran y enorme pobreza. El rico pide misericordia, que manden a Lázaro con la punta de un dedo mojada en agua a ponérsela en la lengua para bajar su tormento. Pensemos por un momento en ese tormento, hermanos. Hay mucha gente que no quiere creer en el infierno. Y es que aquí no se trata de querer. El infierno es real. Aquí lo podemos ver, y hay muchos pasajes más donde Jesús habla específica y concretamente del infierno. No nos engañemos. En el mundo moderno, en la cultura light, en la cultura hedonista que vivimos, los hombres tratan de ponerse de acuerdo para negar la existencia del infierno. Y hermanos amados, el infierno espera a aquellos que viven, persisten en el pecado y se niegan a aceptar la palabra y la voluntad de Dios. El rico es un ejemplo de estos. En el tiempo de Jesús, los ricos y los fariseos, muchos ricos y fariseos se burlaban de él, lo criticaban, lo ridiculizaban algunos. Pero hermanos amados, hermanas amadas, el testimonio de Jesús, dice el libro del Apocalipsis, es el espíritu de la profecía. Lo que dice Jesús es verdad. Y si Jesús dice que el infierno existe y el infierno es real, hermanos amados, no podemos negar su existencia. Cuando el rico pide misericordia, Abraham le recuerda que él en vida recibió sus bienes. Y es que no está mal, no es pecado recibir bienes. El pecado está en el egoísmo, en el no compartir. Se tenga poco o se tenga mucho, hermano, un cristiano genuino comparte con el que no tiene. Debemos dejar de buscar excusas para no dar. Debemos entender que es mejor dar que recibir. Debemos entender que el que da, recibe. Debemos entender que el egoísmo
nos conduce al abismo de la perdición. Lázaro no recibió nada en vida, pero después de su muerte recibió la bendición de estar en el seno de Abraham. Y Abraham le dice al rico que hay una cima entre los que están en el seno de Abraham y los que están en el infierno, en el Hades, en el Seol, como quiera llamarle. Hay una cima que los separa, no es una montaña, es cima con S, es decir, una profundidad enorme que impide que de este lado pasen a aquel, o viceversa. Amados hermanos, amadas hermanas, la enseñanza que nos deja esta porción de la Biblia, esta parábola, es que esa cima infranqueable no permite que la persona que muera tenga otra oportunidad. Dice el libro de Hebreos: una es la vida del hombre sobre la faz de la tierra, y después de la muerte, el juicio. Y aquí entra en juego una doctrina básica de la vida cristiana. Esta doctrina básica es que tenemos una oportunidad sobre la faz de la tierra. No es posible para un cristiano creer en la reencarnación. La reencarnación es una corriente, una doctrina que tiene su origen en Oriente y en los griegos. En la República de Platón se nos habla muchas veces sobre este tipo de creencia, pero nosotros nos atenemos a la cultura hebrea y por supuesto que la Biblia, tanto al Nuevo como al Viejo Testamento, y sabemos, creemos que una es la vida del hombre sobre la faz de la tierra y después de la muerte el juicio. No hay opciones. Debe saber quien crea en la reencarnación que ese tipo de pensamiento no está ni en la mente ni en el corazón de Dios. Abraham le dice al rico que sus hermanos, por los cuales aboga, escuchen a Moisés y a los profetas, porque estaba convencido de que aunque bajara un ángel a hablarles de la verdad, tampoco creerían. Tampoco creerían. Y aquí viene otra controversia en cuanto a la exégesis de este texto. ¿Regresan los muertos? Bíblicamente no hay evidencia, salvo una, en el Antiguo Testamento, cuando Samuel, invocado por la adivina de Endor, vino a decirle a Saúl, al rey Saúl, que al día siguiente moriría. Hermanos amados, esta parábola nos enseña algo importantísimo, que hay vida después de la muerte. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Porque en la segunda venida de Jesucristo a la tierra, la Biblia dice en el libro, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, saldremos a recibirlo juntamente con ellos en el aire. Hermanos amados, esto nos enseña también que el aceptar a Cristo como Señor y Salvador es una decisión personal.
es una decisión totalmente personal. Dios no obliga a nadie. En el libro del Deuteronomio capítulo 28, Dios le dice al hombre: puedes escoger entre el bien y el mal. Escoge el bien para que te vaya bien en la tierra, para que tengas todo, alacena llena, familias fuertes, recursos para vivir. Porque si escoge el mal el hombre, como en muchas ocasiones ocurre por la desobediencia, hay gente que ni aunque bajara un ángel del cielo a hablarles de la verdad, entendería. Porque su corazón está tan endurecido como el corazón de Faraón, que se negaba a dejar salir a Israel para adorar a Dios en el desierto. Tuvieron que sufrir 10 plagas para poder que el Faraón decidiera dejar salir a Israel. Y sin embargo, pese a ello, cuando ya les había dado la libertad, los persiguió para volverlos a la esclavitud. Y la historia ya la conocemos. El poder de Dios por medio de la vara de Moisés abrió el Mar Rojo. Israel pasó al otro lado, totalmente tranquilo, y los ejércitos de Faraón fueron tragados por el mar cuando se cerraron las aguas. Hermano, quisiera terminar esta reflexión con un par de conclusiones. La primera: el rico se perdió por su egoísmo, por su falta de amor al prójimo, por su falta de compartir con los demás. Se perdió por egoísmo. Yo le pregunto hoy, traslademos ese texto 2000 años después. ¿Usted considera que acaparar bienes en tiempos de pandemia es ético desde el punto de vista cristiano? ¿Es correcto delante de Dios que yo acapare alimentos, que acapare alcohol, que acapare todo lo que se necesita para protegerse del COVID-19? ¿Será correcto? ¿O debo solidariamente comprar lo mínimo para que todos tengamos acceso a esos bienes? Le pregunto, hermano, ¿compartimos en tiempos de pandemia? ¿Se ha dado cuenta usted que hay muchos hermanos aquí en Guanacaste, muchos ciudadanos de Guanacaste, que han perdido su trabajo? Sobre todo los que laboraban en el sector turismo. Hermano amado, pongámonos la mano en el corazón y póngase como meta, póngase como propósito ayudarle a alguien, a una persona, por lo menos con un diario, con un vívere, para que si no tiene trabajo como producto de la pandemia, de los despidos masivos que se han hecho, por lo menos tenga algo para comer mientras pasa la indignación de Dios. Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, métete en tus aposentos mientras pasa la ira. Porque, hermanos, puede ser que la ira de Dios haya venido sobre la tierra justamente para hacernos pensar no en nosotros mismos, sino en el prójimo, en ese Lázaro que tenemos viviendo cerca, en ese Lázaro que deambula por las calles como indigente, en ese Lázaro que tenemos como niño abandonado, en ese Lázaro que necesita, en ese Lázaro que pide limosna, en ese Lázaro que es mi hermano, porque ambos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En estos días, hermano amado, debemos orar, debemos afinar la relación con Dios, debemos tener
trato personal ahora que estamos en cuarentena con Dios. Y pensar que los dos mandamientos más importantes que resumen, como dice Jesús, la ley y los profetas, son dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos los cristianos de hoy amando a nuestro prójimo? ¿Estamos los cristianos de hoy realmente cumpliendo el mandato evangélico que no cumplió el rico con respecto a Lázaro? Hermano, tenemos un contexto complejo, difícil, una pandemia desatada que ya ha cobrado la vida, hasta donde sé, en la mañana de hoy, de 2 costarricenses y que amenaza con cobrar más vidas. En ese contexto, hermano, estamos viviendo. Tal vez nunca como ahora tendremos una oportunidad, no solamente para acercarnos al Dios de la Biblia, a estudiar la palabra, a orar, a ayunar, a velar en oración, y también de ayudar a mi hermano, a ese hombre caído, a esa mujer caída que deambula por las calles, o que aún estando en una casa no tiene alimentos, como la viuda de Sarepta. Hoy podemos tener muchas viudas en nuestro territorio, en nuestro país, a las cuales debemos ayudar. Nosotros como iglesia estamos igual padeciendo el problema del COVID-19. Pero aún en medio de todo, hermanos amados, hay personas que están ayudando a los adultos mayores, yendo a pagarles los recibos, yendo a hacerles las compras. Son hermanos que, si bien no tienen bienes materiales, tienen algo que Dios ha puesto en su corazón: la voluntad de servir, la voluntad de amar. Y es que, hermanos, el amor, como dice la Escritura, cubre multitud de pecados. Esta mañana yo lo invito, hermanos, a que oremos, a que ayudemos, a que protejamos al desvalido, a que extendamos nuestra mano al que necesita. Porque ¿de qué me sirve acumular todos los bienes del mundo si pierdo mi alma, como dice Jesús? Vamos a orar, hermanos, aún en medio de esta soledad en el templo. Le voy a pedir a Jorge que voltee la cámara para que podamos ver todos lo triste que es predicar en estas condiciones. Pero sabemos que ustedes en sus casas están orando y están tratando de buscar el rostro de nuestro Señor Jesús. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por esta reflexión que nos has permitido compartir. Señor, vivimos tiempos inéditos. Vivimos tiempos inéditos. Primer domingo desde que se fundó esta iglesia, que tenemos un culto con las sillas vacías. Y les digo desde lo más profundo de mi corazón, hermanos amados, los extrañamos. Yadir y yo, mi esposa y yo, los extrañamos. Nos hacen falta. Vuelvo a ver las bancas y quiero pensar, cerrando mis ojos, que están todos aquí con nosotros. Pero sé también que pronto podremos compartir juntos, como hermanos en armonía, la bendita palabra de Dios. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Haz que pase pronto, Señor, este periodo de cuarentena. Haz que pase pronto, Señor, esta pandemia. Y que tu pueblo pueda volver a reunirse. Y que nuestro país sea libre, Señor,
de este flagelo que ya ha cobrado vidas. Padre, oramos para que si está dentro de tu voluntad que no haya más muertes, efectivamente no haya más muertes. Que ninguna otra enfermedad venga a traer dolor y luto a nuestras familias. Que ninguna otra amenaza se cierra sobre Costa Rica, porque esta nación es una nación bendita, Señor. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos amados.